por siempre reinará. Hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. Hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono descaerá. Hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder. El Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. Hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono descaerá. Hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Tu poder se rompe en cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. Hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono descaerá. Hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. ¿Verdad, Señor? No hay nada
y nadie que se pueda comparar contigo. Eres nuestro Señor, eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador. Nuestras vidas te pertenecen y queremos declarar aquellas palabras de tu apóstol: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora mi necesidad es predicar tu palabra y mi anhelo es ser formado cada vez más a tu imagen, Señor, la imagen de Cristo, aquel ante quien toda rodilla se doblará, aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra. A Él le adoramos, a Él le cantamos. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. Hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. Hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, Jesús. Solo a ti te adoramos, Señor, porque eres digno, porque gracias a ti, Señor, es que hoy podemos decir: somos salvados, somos salvos, hijos de Dios. Solo en ti, y solo en ti es que nuestras obras pueden ser agradables ante el Padre. No hay ningún mérito en nosotros. Nosotros somos pecadores, pero en ti, Jesús, no se halló pecado. Cordero Santo, inmolado por nuestra maldad, a ti te cantamos. Es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. Es como yo, aunque todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado. Es como yo, la pureza y santidad son símbolo de fe. Es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. Es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Es como yo, aunque se haya hecho carne, mi hermano él se llame. Es como yo, en el cielo está su trono, su poder lo llena
todo, no es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, eres santo y eres perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo, él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Gracias, Señor, porque a veces nos olvidamos de lo hermoso, lo maravilloso que fue tu sacrificio, Señor. Porque siendo tú el santo, el perfecto, siendo tu Dios, te hiciste carne, Señor. Y por amor a nosotros, moriste en esa cruz. Para que todo aquel que cree en ti no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Jesús. No hay más palabras en nuestra boca. No podemos expresar de otra manera, Señor, más que decirte gracias. Gracias por tanto amor, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a ese amor. Ayúdanos, Señor, a caminar de manera íntegra y sabia delante de ti. Sabemos que en este mundo, Señor, estaremos expuestos a diferentes peligros, a diferentes tentaciones, pero sabemos que tú eres nuestro buen pastor, que nos cuida, que nos guarda, que nos exhorta, que nos guía. Gracias, Jesús. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar.
Cualquier aflicción en nuestras vidas que podamos estar viviendo, en nuestra situación de dolor, de tristeza, con la cual podamos estar atravesando, Señor, tú tienes el control. Es porque es para qué vivimos eso, Señor. Y la respuesta, para que seamos formados más a la imagen de Cristo. Es decir, que en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de cualquier tormenta, nuestra confianza en ti esté firme, Señor. Gracias, Jesús. Ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Lo que tienes preparado hoy para nosotros por medio de tu siervo en nuestro caso. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor, y que nuestro corazón sea tierra fértil para que se siembre esa semilla y dé fruto abundante, Señor, para vivir de manera íntegra y sabia y vivir una vida auténtica, sincera, en remisión a ti, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, amén. 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 Exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégresen y gócesen las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Amén. Nuevamente, muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a todos aquellos también que nos pueden ver a través de redes sociales. Que el Señor les bendiga. Y vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Y hoy vamos a leer desde el versículo 33 hasta el versículo 46. No sin antes orar, vamos a orar, que el Señor traiga iluminación sobre nuestras vidas.
Bendito seas tú, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según tu grande misericordia nos has hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Señor, que en esta mañana tú nos permitas ver lo que a simple vista no podemos ver, percibir lo que a simple vista no podemos percibir, Señor. Enséñanos tu verdad, tu palabra, Señor. Que tu palabra nos redarguya en esta mañana, nos enseñe, que podamos aplicar a nuestra vida, corregir todo aquello que está deficiente, Señor. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 21, verso 33 en adelante dice: Oí la parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo estas palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. El título de este sermón es Cuida la viña del Señor. Cuida la viña del Señor. Después de que Jesús había llegado a Jerusalén y fue rechazado, fue desconocida su autoridad. Recuerden de que ellos les están diciendo a Jesús: ¿con qué autoridad tuvieres, haces todas estas cosas? Después de todo este rechazo que Jesús puede ver, lo que hace es narrar 3 parábolas. La primera es la parábola de los 2 hijos, que fue la que vimos hace 8 días. La segunda es esta que vamos a ver hoy, la de los labradores malvados. Y la tercera, que la vamos a ver la otra semana, será la parábola de la fiesta de las bodas. Las parábolas son figuras de lenguaje o literarias que señalan un mensaje principal, un tema principal. Son muy profundas y se utilizaban en aquel tiempo
con ilustraciones de la vida común del pueblo. Este es el caso de que Jesús esté contando una parábola de la viña, porque en realidad era algo cotidiano, era algo que ellos conocían. Lo primero que debemos notar en esta parábola es que Dios es el propietario de su viña. Él es el propietario. Notemos que en la parábola se narra de un padre de familia. Obviamente ese padre de familia se refiere a Dios. Luego es inevitable entender que Dios es el dueño de la viña. Los dueños no son los labradores, Dios es el dueño de ella. Y fue él mismo quien plantó la viña. Él la plantó, esta viña, en esta parábola. También debemos entender, para poder interpretar correctamente esta parábola, quién es la viña o qué es la viña. Para eso vamos a ir a Isaías capítulo 5, del verso 1 al 2. Porque recordemos que Jesús no está hablando algo desconectado del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 5, del 1 al 2, dice: Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. La había cercado y despedregado, y plantado vides escogidas. Había edificado en ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y he aquí mi clamor. Entonces pueden notar aquí en Isaías, dice, la casa de Israel es la viña de Jehová. Es decir, que Dios plantó al pueblo de Israel, a su pueblo, en el Antiguo Testamento, como su viña. Ahora notemos que la viña, el Señor la entrega lista o preparada para que sea productiva. ¿Por qué sabemos esto? Porque se dice que le puso un vallado, que era un tipo de cerco para defensa, especialmente de los animales o también de los ladrones. Una cerca, no como las conocemos nosotros hoy en día. En aquel tiempo, las viñas se establecían especialmente sobre las laderas de las peñas, cerca de las peñas. Se cavaba un vallado, se hacían unas zanjas, y la tierra que se sacaba de esa zanja quedaba en un sitio, en un lugar. Quedaban una especie como de montañas allí. Sobre esas montañas se sembraban espinos, se sembraban lo que nosotros conocemos hoy en día como cerca viva, algo así, ¿no? Se le colocaba espinos. A veces también se colocaban muros sobre esta viña para protegerla, muros de piedra. ¿Por qué? Porque se limpiaba todo el terreno y las piedras que salían de ahí se colocaban como muros para protegerla de los animales. El propósito es eso, protegerla. También se dice que este padre de familia, que es Dios, le hizo un lagar. El lagar era el lugar
donde se exprimen las uvas para sacar el jugo o para procesar también lo que eran las pasas, que era un alimento común para Israel. Luego construyó una torre. Las torres que se construían era para la vigilancia. Una torre podía ser de 3 hasta los 12 metros de altura. Desde la torre se podía divisar el enemigo, los animales o también algunos incendios que a veces a causa del calor se podían generar. Finalmente, al estar lista la viña, la entrega a unos labradores. Especialmente se refiere a la élite religiosa judía que debía poner a producir la viña, porque ellos no eran los dueños, sino los arrendadores. Si Dios es el dueño de la viña, entonces, ¿qué demanda Él de su viña? Veamos en segundo lugar que Dios demanda fruto de su viña. Dios demanda fruto de su viña. Verso 34 dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Es decir, el tiempo de recoger los frutos había llegado, puesto que la viña se había entregado plantada y lista para producir. Sin embargo, en el tiempo que debía recogerse los frutos, no había fruto en ella. Es algo similar a lo que pasa cuando Jesús maldice la higuera. ¿Por qué la maldijo? Se dice, porque fue a buscar fruto y no halló. No había fruto en la higuera. En este caso de la viña está ocurriendo lo mismo. Él envía siervos a traer fruto, pero en realidad no encuentra fruto en ella. Los frutos, que eran los racimos de uvas, en una buena producción, un racimo podía pesar hasta 11 kilos. 11 kilos podía pesar el racimo de uvas en esas tierras, en aquel tiempo, ¿no? Podía pesar hasta 11 kilos, muchas veces cargada hasta por 2 personas tendría que ser para evitar dañarlas. Este hecho de no haber encontrado fruto en la viña solamente demostraba que la élite religiosa judía no reconocían realmente a Jesús como el verdadero Mesías que venía por el fruto. En otras palabras, el trabajo que tenía la élite religiosa judía, los líderes judíos, no fue cumplido. No producieron fruto, no produjo fruto. ¿Por qué? Porque ellos no fueron fieles al Señor de la viña. Y en tercer lugar, veamos entonces cuál fue la reacción del Señor de la viña, del dueño de la viña. ¿Cuál fue la reacción? En tercer lugar, fue el juicio sobre los labradores de la viña. Del verso 35 al 46 vemos cómo el Señor se expresa en juicio sobre los labradores. ¿Por qué? Porque Él envía siervos, representados ellos en los profetas del Antiguo Testamento especialmente. Envía siervos a recoger frutos. A un tiempo, ellos vienen y no reciben nada. Por el contrario, unos son maltratados, otros apedreados. Aún fueron muertos por parte de su propio pueblo. En la historia de Israel vemos esto. ¿Por qué el pueblo odiaba a los profetas en el Antiguo Testamento? Porque el profeta de Dios siempre traía consigo, ellos decían, el pueblo de Israel decía, es que ellos siempre nos van a profetizar cosas malas. Y ciertamente los profetas en el Antiguo Testamento demandaban arrepentimiento a su pueblo, a Israel. Arrepiéntanse. Si no se arrepienten, vendrá esto sobre ustedes. Pero el pueblo de Dios rechazaba a los profetas constantemente, porque no les profetizaban cosas buenas, sino cosas malas. Y aún llegaron a matarlos.
Y esto es una muy buena reflexión para hoy en día, hermanos, porque nosotros a veces nos acostumbramos o queremos solamente escuchar cosas buenas de Dios, bendiciones de Dios, pero a veces detestamos las reprensiones de Dios. Y cierta manera, en nuestra condición de pecado, más deben ser las reprensiones, por cuanto vivimos en pecado aún. Pero el pueblo de aquel entonces reaccionaba de esa manera, desechaba a los profetas, no los llegó a valorar. ¿Qué pasa con este señor de la viña, el dueño de la viña? Sigue enviando profetas y hacen lo mismo con ellos. Recordemos que el último de los profetas del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista aparece en las páginas del Nuevo Testamento, fue el último de los profetas. A partir del momento ya no hay más profetas. Jesús lo dijo claramente, porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. Pero ¿qué pasó con este último profeta del Antiguo Testamento? Aquel del que se decía que vendría a preparar camino para el Señor, también fue rechazado. La élite religiosa ciertamente iba a vigilar a qué era lo que hacía Juan el Bautista, pero ellos jamás se bautizarían, porque ellos pensaban que no necesitaban arrepentimiento, ellos estaban bien. Sin embargo, rechazaron también a este profeta. Ahora los labradores que reciben esta viña, como arrendatarios de esta viña, el arrendatario en ese entonces tenía el deber de dar fruto a quien le arrendó la viña, pagar con fruto. Y eso es lo que está ocurriendo acá, en este ejemplo. Viene el dueño de la viña a reclamar fruto y ellos no hay nada de fruto, no le dan fruto. Finalmente tiene que enviar a su hijo, el dueño de la viña. Ya sabemos que este hijo es Jesús. Ya sabemos que es Jesús. Y lo que el dueño de la viña dice, quizás de este tendrán misericordia. A este sí le darán fruto, porque es mi hijo, el heredero. Pero ¿cuál es la reacción de la élite religiosa judía? Este es el heredero, matémosle, porque ya no habrá herencia para él, y más bien esta viña ahora será para nosotros, para nosotros. Y eso es lo que el pensamiento de la élite religiosa judía. No es que ellos no tuvieran conocimiento de quién era Jesús. Así como estos labradores malvados de la parábola sabían que era el hijo y el heredero, asimismo la élite religiosa judía en los tiempos de Cristo, cuando Cristo viene a Jerusalén, ellos tenían señales suficientes para entender que Jesús era verdaderamente el Mesías. Las profecías apuntaban a Jesús. El mensaje de Jesús era claro. Él decía que Él era el Mesías, el Hijo del Hombre. Vino a cumplir las profecías. Sin embargo, la élite religiosa judía, a ellos no les convenía que viniera ya el Mesías, porque ellos estaban acomodados, se habían creído dueños de la viña. Para la muestra, ellos habían hecho del templo un negocio, les convenía, estaban muy cómodos. Habían hecho un buen pacto con el Imperio Romano, donde ellos tenían libertad, muchas libertades para generar ganancias, mientras los fariseos se ocupaban de las sinagogas y de las entradas de la sinagoga, entradas de dinero y todo esto. Los saduceos, los sacerdotes y todos ellos se alimentaban, digamos así, se engordaban de la producción del templo, de las ofrendas, de los cambios de dinero y de todo lo que allí ocurría. Allí había miles y miles de personas acudían al templo, porque era un templo inmenso. Era el lugar especial religioso de Israel. Era el lugar más importante de Israel. Sin embargo, como Jesús les dijo, ustedes lo convirtieron en una cueva de ladrones. Es por esa razón que las
los líderes religiosos, cuando nace el Mesías, cuando nace Jesús, ustedes recordarán que hay unos magos del oriente guiados por una estrella buscando al rey. Ellos se presentan a Herodes y le dicen, es que hemos visto la estrella y venimos a buscar al rey que nacerá. Magos del oriente que no tenían nada que ver con Israel. Herodes se asusta porque Herodes era el rey de allá en ese entonces y dice, pero ¿cómo así otro rey? ¿Me va a derrocar? Él se asusta, se llena de temor y manda a llamar a ¿quiénes? A las autoridades religiosas judías y les pregunta, ¿dónde nacerá? Y ellos, conociendo las profecías, dicen, sí, nacerá en Belén. Ellos sabían con lujo de detalles las profecías. Pero ¿cómo reaccionaron ellos? Fueron a recibir, a mirar a Jesús nacer. ¿Dónde nació? Ellos no fueron. Ellos no fueron a recibir al rey. Ni siquiera en su nacimiento. Quienes fueron humildes pastores. Quienes estuvieron allí fueron los magos del oriente, los que fueron a recibir a este rey. Pero los líderes religiosos no lo hicieron, porque no les convenía. Así que el juicio de los labradores fue porque ellos no fueron fructíferos. El Señor les dice ahora, que Jesús realmente era la piedra angular que desecharon los edificadores. Ellos la desecharon. ¿Por qué? Porque consideremos lo siguiente. Esta élite religiosa judía se vanagloriaba en el maravilloso templo que ellos tenían. En ese asombroso templo. Se maravillaban en ese templo. Decían, cuán grande es nuestro templo, cuán hermoso, cuán glorioso es este templo. Pero desecharon a la piedra clave. Tenían enfrente a la piedra angular y la desecharon. Los edificadores que edificaron y que ayudaron a construir ese gran templo, ahora desechan la piedra de ángulo, la piedra más importante, la piedra que le daba vida realmente al templo. Era Jesús y la desecharon. Y esa piedra vino a ser el tropezadero para ellos. El tropezadero para ellos. ¿Por qué? Porque al rechazar a Cristo, rechazaron al único que podía salvarlos. Es algo similar a lo que está ocurriendo hoy en día en Israel, por ejemplo. El lugar de visitación del judío, especialmente allá en Israel, es ¿cuál? El muro de los lamentos, porque ese muro representa el templo. ¿Qué están haciendo ellos? Unos llorando, otros orando, dándose contra el muro cabezazos. ¿De qué les sirve si han desechado la piedra angular? ¿Acaso la cantidad de oraciones les va a servir? De nada. Si desechas la piedra angular, de nada sirve. No sirvió en aquel tiempo, estando el templo en pie. No le servirá ahora, mucho menos, estando solamente un pequeño muro destruido. Jesús es esa piedra desechada por los edificadores. Pero la élite religiosa rechazó de manera voluntaria a Jesús y lo llevaron finalmente a la muerte. Mataron al heredero de la viña. ¿Para qué? Para quedarse ellos con la viña. Es por eso que Jesús dice esta parábola tan claro y finaliza el texto diciendo de que ellos entendieron, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, lograron entender esta parábola, dijeron, este está hablando de nosotros, nos cayó a nosotros. ¿Pero qué dijeron? Arrepintámonos. No. Buscaban cómo echarle mano, buscaban cómo matarle. Ellos mismos se estaban condenando.
Recuerden la pregunta de Jesús que les dice, cuando termina esta parábola, les dice, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con ellos, con estos labradores? Y ellos mismos se autocondenan porque son ellos que responden y dicen, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará la viña a otros labradores que le paguen fruto a su tiempo. Esa fue la condenación. Se autocondenaron. Ellos tenían la capacidad de juzgar claramente. Se autocondenaron, porque eso fue lo que cayó sobre ellos. Juicio sin misericordia. Y el reino de Dios les fue quitado. Es claro lo que dice el Señor. Por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado de ustedes. Se los quito. Ya no está el reino de Dios en Israel. Ya no es así. Es quitado. ¿Por qué? Porque ahora será dado a otros labradores que produzcan fruto. ¿Cuáles son esos labradores? Ahora son los discípulos de Cristo los que van a cuidar de la viña, cuidar del pueblo de Dios y presentar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Si recordamos la parábola anterior, el fruto se trata especialmente de arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe es el fruto que Dios quiere encontrar en su pueblo. Arrepentimiento y fe. De resto, de nada sirve todo lo que hagamos si no encuentra el fruto debido. Así que debemos entender, hermanos, como iglesia, primero que la viña le pertenece al Señor, el pueblo de Dios. La iglesia tiene un propietario y es Dios mismo. Y Él demanda a los labradores que trabajen y cosechen fruto. Por ello, la función, por ejemplo, de los pastores es alimentar al pueblo con la palabra de Dios. Alimentar esa viña. Alimentar a su pueblo. Para que cuando Cristo venga, que encuentre arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Ese es el fruto que el Señor está demandando. Si Dios es el dueño de la viña, que es su iglesia, es Él quien dice cómo debe crecer la viña. No son los pastores los que deben inventar estrategias humanas para producir fruto. ¿Por qué? Porque ciertamente la cantidad de personas no es el fruto que Dios busca. El fruto no es la cantidad de personas, sino vidas arrepentidas y con fe. Cuando Jesús vino, había miles de personas en el templo. Unas orando, otras haciendo sacrificios a Dios. A nuestra manera de mirar, podríamos decir, es una viña fructífera. Hay gente orando, clamando, otros ayunando. Miren esta cantidad de gente en el templo. Pero ¿qué dijo el Señor? No hay fruto. No hay fruto. Pero ¿cómo que no hay fruto, Jesús? ¿No ves la cantidad de gente en el templo? Está lleno. Miles y miles de sacrificios. Matando palomas, matando corderos, otros adorando a Dios, jóvenes, niños, de todo. Hay multitudes de gente. ¿Y cómo es que tú dices que no hay fruto? No hay fruto porque no hay arrepentimiento y fe. De nada sirve todo lo que se hace si no está lo esencial, arrepentimiento y fe. Así que la tarea de un pastor no es entretener a las cabras, sino alimentar las ovejas. El pastor tiene una responsabilidad con Dios. Con Dios. Un pastor no es el dueño de la viña, sino simplemente un administrador. Y un administrador no hace sus reglas. Por el contrario, sigue las reglas del dueño
de la viña. El administrador no está para inventar nuevas leyes, nuevas normas, nuevas reglas. No. Un administrador fiel se guía por las normas que ya ha establecido el dueño de la viña y simplemente va a tratar de hacer todo lo posible porque la viña dé fruto. Cada uno de ustedes, mis hermanos, son labradores y responsables de una viña. ¿Cuál es su viña? Puede ser su familia, su viña. Puede ser sus hijos, sus vecinos, el entorno, en el trabajo. Allí puede ser la viña que Dios le ha dado. Y Dios demandará fruto de la viña que Dios les ha dado. Dios les demandará fruto a ustedes también. Si tu viña es tu hogar, entonces demandará fruto de tu viña. Ciertamente ustedes no pueden convertir a sus hijos o volverlos cristianos, pero sí es su deber estorbarlos. Es su deber estorbarlos. Recuerden que el pecado de Elí en la Biblia, este profeta de Dios fue condenado, juzgado por Dios. Él y sus hijos murieron. ¿Y cuál fue el pecado de este profeta? De este sacerdote de Dios. El problema fue de que los hijos que debían servir a Dios estaban tomando las ofrendas de Dios para ellos, para ellos. Estaban cometiendo fornicación en el templo, en el lugar de Dios. Y Elí sabía lo que estaba ocurriendo. Elí sabía lo que estaba ocurriendo a sus hijos. Y aunque les dijo que eso estaba mal, porque sí les dijo que estaba mal, sin embargo no tuvo la autoridad. No tuvo la autoridad para reprenderlo realmente, como Dios quería. Y les permitió, los puso por encima a ellos que a Dios. Ellos ocuparon el primer lugar en el corazón de Elí. Y así no los estorbó. Y por eso Dios desechó a este sacerdote de Dios, junto con sus hijos, y los mató. Sí, Dios los mató. Asimismo, hermanos, nosotros debemos ser responsables con nuestra viña. Estorbemos a nuestros hijos. Si no les gustan, no importa. Primero debe estar Dios que nuestros hijos. Ahora, su viña no simplemente pueden ser sus hijos, su esposa puede ser su viña, su esposo, si usted es cristiana, su esposo es su viña, su trabajo, su familia es su viña. Usted no va a poder convertirlos, no, pero sí tiene el deber de trabajar. Así como el labrador no labra la tierra y al otro día va a recibir el fruto. Es un proceso, es un proceso, es un proceso. Pero en medio del proceso usted tiene que ser fiel, debe ser hallado fiel cuando el Señor venga. Piense en qué puede estar dañando la viña que Dios le ha dado. En la antigüedad, las vides tenían enemigos. Cuando la seguridad de la viña se descuidaba, cuando no se ponían las torres para vigilarla, cuando no se cavaban las cercas o los vallados, entonces animales como las zorras atacaban las viñas cuando ellas estaban floreciendo y las dañaban, las destruían. Y obviamente ya no habría fruto. Ese es el sentido de Cantares 2:15, donde dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes, es decir, nuestras viñas están florecidas. Cacen las zorras, cácenlas, maten las zorras, porque van a dañar su viña.
Piense en qué puede estar dañando su viña. ¿Cuáles son aquellas zorras que parecen ser muy pequeñas e inofensivas, pero que terminarán dañando la viña que el Señor les entregó? Aprendan a cuidar las viñas como el Señor. Si no tienen las torres, levante esas torres de oración todos los días por su viña. Reparen las cercas. Si usted siente que la cerca ya está destruida y que las zorras están pasando por ese hueco que se han hecho, repárelas nuevamente. Levántese en oración y fe y repare esa viña que el Señor le ha dado. ¿Por qué? Porque Él va a demandar de usted, de mí, de todos nosotros, va a demandar fruto. Él demanda fruto. Él es el dueño y Él demanda fruto. Debemos tenerlo claro, hermanos. Ser cristiano no es solamente, ya, me arrepentí, soy salvo, punto. Dios también demanda fruto. Porque si soy cristiano, realmente debo producir. El Señor no me salvó para quedarme quieto. El Señor me salvó para producir, para ser fructífero. Recuerden cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre. Fructificad. Fructificad, les dijo. Ese fue el mandamiento. El primer mandamiento, y sigue siendo el mandamiento para nosotros. Fructifiquen, sean fructíferos. Iglesia, la sociedad se encuentra como se encuentra de acuerdo al estado de la iglesia. A veces criticamos mucho. Es que este país está mal, este país, esta sociedad está mal, está podrida. Hermanos, la sociedad es fiel reflejo de la iglesia. Esa es la verdad. Cuando haya iglesia que se levante, la sociedad cambia. Porque no es por nuestro poder, es el poder de Dios. Si nuestro país está mal, es por el Estado, está reflejando el estado de la iglesia. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿Cómo están las iglesias más grandes que usted pueda ver? ¿Qué predican? ¿Qué están predicando? Y es triste decirlo, hermanos, que uno puede ver a veces por internet o escuchar y no es capaz de escuchar una predicación completa. ¿Por qué? Porque están hablando de dinero, están hablando de miles de cosas, menos de lo que el Señor viene a buscar, arrepentimiento y fe. Las iglesias están centradas en sobreabundancia, en bienes, en cosas, en todo lo que Satanás prometió a Jesús. Si me adoras, te daré todo esto, riqueza, gloria. Pero el Señor viene por un fruto, y es arrepentimiento y fe. No piense como el mundo piensa, no corra como el mundo corre, no actúe como el mundo actúa. Los discípulos de Cristo al final, cuando Jesús les dice, mi reino, el reino de Dios será entregado a otros trabajadores que van a producir fruto. ¿Cuál fue el mensaje de ellos, de los apóstoles, para producir fruto? ¿Sobreabundancia? No. ¿Ven a Cristo y serás feliz? No. ¿Ven a Cristo y tus problemas serán solucionados? No. ¿Cuál fue el mensaje de estos nuevos labradores que van a producir fruto? Ellos fue, arrepentíos y convertíos. Ese fue el mensaje. Ese fue el mensaje en aquel tiempo y debe seguir siendo el mensaje cristiano, arrepentimiento y fe, para que haya fruto, para que produzcan frutos verdaderos. Finalmente, recuerde que Cristo viene por su viña. ¿Está usted cuidando de ella? ¿Está labrando fielmente? Y la invitación, permanezcan, hermanos, fieles al Señor. ¿Por qué? Porque Él vendrá a demandar de nosotros el fruto.
permanezcamos fieles a Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Y vamos a dar gracias al Señor por su santa y divina palabra. Eric.